Una ronda de academia, y ya por ahí finalmente terminó. Vamos a dar inicio con esta clase. Me gustaría que me comentaran, con ustedes ya terminé lo que es la parte de la presentación de introducción. Parece que sí, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sale. Entonces vamos a dar inicio a esta parte, ¿no? La de la última, bueno, la parte de la viscosidad, para ya darle de lleno a los ejercicios. ¿Estamos? Bien, entonces vamos a dar inicio pues a lo que es la viscosidad. Ya anteriormente en las clases pasadas pues habíamos hablado que la viscosidad es una propiedad muy importante en la mecánica de fluidos, ya que es la responsable directa de la pérdida de energía a través de un flujo que está fluyendo. Entonces ahorita vamos a ver los dos tipos de viscosidades que se tienen, ¿no? Entonces, y pues al hablar de viscosidad, muchachos, pues ya ustedes yo creo que ya tienen un panorama de lo que es. Ustedes, de hecho, día con día, en su vida cotidiana, pues tienen este contacto con la viscosidad desde, desde que se levantan, desde que toman la pasta dental, desde que abren la llave del grifo, desde que se toman su licuado, desde, no sé, en el desayuno, pues pueden encontrar distintas viscosidades. Por ejemplo, está la salsa katsu, en la leche, no sé, en distintos fluidos pueden ver este concepto, ¿no? De la viscosidad. Y bueno, entonces, de entrada, en el ámbito de las máquinas, de los equipos, pues yo les decía que todos los fluidos generalmente que trabajan con potencia, pues tienen un medio de trabajo, un fluido de trabajo. Por ejemplo, yo les decía, por ejemplo, un motor, voy a que están poniéndose todavía. Por ejemplo, los motores eléctricos que conectan a una transmisión de potencia donde se tiene un reductor de velocidad. ¿Qué es un reductor de velocidad? Pues un juego de engranes, donde tú tienes una potencia de entrada y tienes una potencia de salida. Generalmente, pues los reductores de velocidad, su función es reducir, ¿no? Aquí hay un juego de engranes que están conectados, no sé, un ejemplo, para reducir justamente, ¿no? La transmisión de potencia, es decir, yo aquí tengo 1000 revoluciones por minuto, para sacar, no sé, digamos, 100 revoluciones por minuto. Entonces, internamente lo que es un reductor de velocidad, pues tiene un medio viscoso de lubricación, en este caso los aceites. Los aceites. Otro ejemplo, por ejemplo, en los vehículos automotores también manejan como fluido de trabajo el aceite. Por ejemplo, en las mañanas el aceite cuando se levantan de su vehículo, pues está en la parte baja, ¿no? En la parte baja de lo que es el motor, ¿no? Eh, Se le conoce normalmente como el cárter. Pues aquí hay una pequeña bomba cuya función es, pues, meter lubricante a cada una del área del juego de cilindros, así como las de válvulas de admisión y de salida. Entonces, este lubricante que está aquí tiene cierta viscosidad y como por ejemplo el vehículo en ese instante está frío, pues la viscosidad es, en este caso mu, es alta. Pero ¿qué sucede conforme? Por eso nunca deben de prender un carro en frío y ponerlo en marcha luego. ¿Por qué? Porque los componentes metálicos que están en contacto por fricción, pues los desgastan de manera prematura. Por eso todos los vehículos, al momento que tú lo prendes, tienen lo que llaman el ralenti. Entonces, si se dan cuenta, el coche, al momento que lo prendes, las revoluciones por minuto
son 1000, 2000, 3000. Las revoluciones por minuto aumentan ligeramente. Y después de unos segundos, ¿qué es lo que sucede? Pues vuelve a bajar a las revoluciones normalizadas o estandarizadas. ¿Por qué hacen ese lapso de tiempo, ese delta T? Pues justamente no lubricar todo el motor y que ya esté operando de manera uniforme. Entonces, por eso es que también los aceites tienen ciertas denominaciones, siguen 50W, 15 o qué sé yo. Entonces, ¿a qué se deben esas denominaciones? Pues justamente al tipo de viscosidad y los rangos de temperatura en las cuales deben de estar operando. Es decir, no es el mismo aceite nosotros que estamos aquí en un clima templado a un clima que, por ejemplo, es frío. Hablemos, no sé, por ejemplo, Alaska o zonas donde las temperaturas son muy bajas. Pues ahí se ocupan cierto tipo de aceites. Me imagino que han escuchado el aceite que monogrado. Monogrado, ¿qué significa? Que es de un solo grado, de un solo rango de temperaturas. Pero la mayoría de los que utilizan los vehículos son multigrados. ¿Qué significa esos multigrados? Pues que te permite a ti tener un rango de operación. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ese es un ejemplo, pues, fácil, ¿no? De la viscosidad en las partes de máquinas y elementos mecánicos. Por ejemplo, otro ejemplo, por ejemplo, en la aplicación de las hidráulicas, yo les había comentado con clases anteriores, pues, por ejemplo, la redundancia, que el fluido de trabajo, pues, también es el aceite. Y ese aceite, pues, repito, tiene que estar a cierta temperatura. E inclusive hay máquinas y equipos que tienen sistemas de enfriamiento. ¿Por qué? Porque es tanta su fricción, tanto el contacto que se presenta entre metales, que el fluido que se tiene trabajando, pues tiene que ser enfriado. Tiene que ser enfriado para que esa viscosidad no sea tan delgada, tan suave, que el contacto metal sea tan grande que llegue a desgastar las partes mecánicas. Entonces, de ahí por la importancia que entendamos cómo funciona la viscosidad y cómo se comporta con las diferencias de temperaturas. ¿Sale? Y bueno, yo les decía, bueno, aquí por ejemplo en la imagen de la derecha en superior, pues tenemos una persona que trae un recipiente con un fluido X de tonalidad azul y otro con un otro recipiente de tonalidad dorada. Y si tú puedes apreciar, pues no, aquí puedes ver cuál es más viscoso. Aquí podemos ver que la viscosidad mu es mayor con respecto a este otro fluido cuya viscosidad justamente es menor. Entonces, dice, un indicador de la viscosidad de un fluido es justamente eso, la facilidad con la que fluye. Facilidad con la que fluye. Entiéndase que si es más complejo o más difícil que fluya, su viscosidad va a ser alta. Si su viscosidad es más delgada, pues va a fluir con mayor rapidez, ¿vale? Entonces, fíjense lo que dice aquí, la viscosidad se incrementa conforme la temperatura disminuye, y es lo que les explicaba. Entonces, la viscosidad baja cuando la temperatura aumenta. Y caso contrario, la viscosidad aumenta cuando la temperatura baja. ¿Sale? Entonces, fíjense, la viscosidad se emplea para predecir la pérdida de energía. Pérdida de energía de un fluido cuando pasa por una tubería, un tubo o un conducto que cambia de sección transversal. Y sí, efectivamente, no es lo mismo que esté fluyendo un fluido de manera uniforme, cuya sección transversal es constante, a que cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un cambio abrupto
ya sea de este tipo, que es la función principal de lo que es un difusor. O caso contrario, que tengamos un conducto y que en vez de abrirse, cierra. Entonces, aquí la sección transversal también disminuye. Esta es la función de una tobera. Entonces, en este punto de aquí, la temperatura tiende a caer. Y si tiende a caer, pues la viscosidad, ¿qué sucede? Aumenta, ¿no? En caso, por ejemplo, del otro, de cuando tiene una tobera, aquí en este caso la velocidad también aumenta. La temperatura, por obvias razones, aumenta y la viscosidad, ¿qué sucede? Disminuye. Es decir, se tiene mayor fluidez. Y acá, su fluidez baja. ¿Se me explicó? Entonces, fíjense, dice, existen dos tipos de viscosidades, la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática. Finalmente, la viscosidad dinámica es con la que mayor nos interesa, que es el valor de mu. La viscosidad cinemática en realidad se le conoce como una letra V, pero así, como una pancita. En realidad, la viscosidad cinemática depende de la viscosidad dinámica. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Es decir, ¿se acuerdan cuando les platicaba sobre peso y masa? En realidad son cosas diferentes, pero van de la mano. Si cambia uno, cambia el otro. Es decir, uno está en función de la otra. Lo mismo sucede con la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática. Ambos van justamente de la mano. ¿Sale, vale? ¿Alguna pregunta ahí, chamacos? Voy a estar revisando de manera periódica lo que es el chat. Y si no hay dudas, voy a seguir avanzando, ¿sale? Igual pueden activar Sí, su micrófono. sí, profe, sobre lo que comentó de los tubos, lo puede explicar otra vez, profe? O la Ah, sí, velocidad. claro. Sí, claro. Yo les decía que los tubos, generalmente nosotros cuando tenemos un fluido que está fluyendo, cuando es de manera constante la tubería, es decir, mismo diámetro. A ver, permíteme que tengo una llamada, aguántame un poquito. Eso, una disculpa. Entonces te decía, cuando nosotros tenemos un fluido que está fluyendo en una tubería cuyo diámetro permanece constante a través de todo ello, la viscosidad generalmente no cambia, o sea, permanece constante. ¿Sale? Obviamente esto es de manera ideal, ya de forma real, pues nosotros sabemos que todo fluido que está en contacto con algún metal, por lo que acabamos de ver sobre condición de no deslizamiento,
pues cambia, ¿no? De hecho, inclusive habíamos dicho que la viscosidad es factor de la condición de no desplazamiento. ¿Por qué condición de desplazamiento? Pues hablábamos del perfil de velocidad, ¿sí recuerdas? Ok, entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un cambio de sección, un cambio, una apertura de una tubería? Este tipo de cambios es cuando, por ejemplo, tú tienes aquí una velocidad 1 y quieres que tu velocidad 2 sea mucho menor a la velocidad 1. Entonces, eso es lo que es la función de un difusor. Entonces, aquí lo que hace es que la temperatura prácticamente baja. Por lo tanto, si la temperatura baja, tu viscosidad aumenta. Entonces, pierdes fluidez. ¿Qué es la fluidez? Entiéndase como la capacidad de un fluido a fluir de manera libre dentro de una tubería. Y caso contrario, por ejemplo, cuando tenemos una tubería de este tipo, ¿no? Y que queremos, o que no que queramos, sino que por necesidad hay una reducción de área, es decir, un diámetro 1 y un diámetro 2, es decir, que el diámetro 2 sea mucho menor al diámetro 1. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues tú aumentas la velocidad. Y al aumentar la velocidad, pues aumentas la fricción. Y si aumentas la fricción, aumentas la temperatura. Y si al aumentas la temperatura, la viscosidad, ¿qué sucede? Tiende a caer. Entonces, la fluidez también baja, ¿no? Es decir, a mayor, conforme la viscosidad sea menor, perdón, aquí al revés, conforme la viscosidad sea menor, la fluidez aumenta, es decir, se desplaza más rápido. A eso me refería. ¿Sale, Omar? Va, profe, gracias. Órale. Entonces, hablemos de la primera, ¿no? La viscosidad dinámica. La viscosidad dinámica, pues nosotros ya lo hemos tocado bastante. Dice, cuando un fluido está en contacto con una superficie de frontera, en este caso aquí, esta superficie de frontera tendrá la misma velocidad que se tiene como velocidad máxima. Es decir, si aquí tu velocidad es de 3 metros por segundo, tu fluido en ese sentido, de igual manera se estará desplazando a la misma velocidad. ¿Sale? Ahora, ¿qué es de hecho, esta viscosidad dinámica se estima en lo que ya lo habíamos comentado en la ley de la viscosidad de Newton. Esa ley que le estoy mostrando aquí, pues no es otra cosa más que esta, que tiene que ver con el esfuerzo cortante. Ese esfuerzo cortante generalmente se mide en pascal. Bueno, no generalmente. Esa es la forma en cómo mides, es decir, la cantidad de carga por superficie. ¿Cuál superficie? ¿Cuáles metros cuadrados? Pues la que aparece aquí. Aquí lo vemos en un plano de 2 dimensiones, pero en realidad tú sabes que la superficie está así, en contacto de esa manera. Entonces, esto de aquí se le conoce como área de contacto, que se mide en metros cuadrados, ¿sale? Y estos newtons, pues es justamente la fuerza con que se desplaza. ¿Y en qué se mide? Pues justamente newtons, ¿no? Por eso se le llama esfuerzo cortante. En unos libros aparece como esfuerzo cortante, en otros libros aparece como esfuerzo de cizalladura o de cizalla, ¿sale? Entonces, ¿qué es el esfuerzo cortante? Pues es la fuerza que se requiere para que una unidad de área de una sustancia se deslice sobre otra, es decir, se deslice sobre esto. Provoca un esfuerzo cortante. Es decir, si tú pones, por ejemplo, tu mano sobre otra, como si fuera una palma, si tú mueves como si estuvieras friccionando, como si estuvieras calentando tus manos, a eso se le conoce como un esfuerzo cortante o esfuerzo de cizalla. La fuerza es con la que estás moviendo los brazos y el área de contacto es la superficie de tu mano.
¿sale? A ese se le conoce como tau o esfuerzo cortante. Y delta V sobre delta Y, ya lo conocemos también, a esto se le conoce como gradiente de velocidad. Gradiente de velocidad. Justamente cómo va a cambiar, cómo cambia la velocidad con respecto a la elevación. ¿Se me explicó? Entonces, eso es lo que es el gradiente de velocidad. De hecho, o tasa cortante, fíjense aquí dice, es una medida del cambio de velocidad. Aguántame que tengo otra llamada, no sé quién será. Bravo. Sí, ¿quién? Sin problema, entonces, no, ¿de qué? Hasta luego, vale, bye. Vale, bye. Bueno, entonces le rezamos al tema. Entonces, entonces el gradiente de velocidad es justamente eso, ¿no? Que te ayuda a ti a determinar cómo se va a comportar, cómo va a cambiar la velocidad, porque ya lo habíamos dicho, la velocidad en la superficie aquí es cero. Entonces el gradiente de velocidad te ayuda a ti a ver o estudiar cómo se va a comportar esta velocidad a lo largo de la elevación. Yeah. ¿Sale? Entonces, si nosotros despejamos de esta ecuación de la de Newton, si despejamos el valor de mu, te dice que entonces que el gradiente, que la viscosidad es directamente proporcional al producto del esfuerzo cortante sobre el gradiente de inverso de la velocidad, del cambio de velocidad. Gradiente inverso, ¿por qué digo inverso? Porque si se fijan, acá tenemos el cambio de y acá tenemos el cambio de la velocidad, entonces por eso es el gradiente inverso del cambio de la posición con respecto a la velocidad. Y bueno, este valor de mu en realidad ya está determinado, o sea, ya lo sacan de manera experimental para los distintos tipos de fluidos. Y para eso se utilizan instrumentos de medición de viscosidad, como cuáles, pues ya si se pusiera, o si ya se adelantaron en las clases, pues se van a dar cuenta que hay varios instrumentos que se emplean para eso, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es este de viscosímetro de bola que cae. Ahorita lo vamos a retomar, pero no es otra cosa más que nosotros aquí tenemos un fluido con una viscosidad determinada y nosotros aquí tenemos una pequeña bola de metal. Imagínense, es como un pequeño balín que tú vas a dejar caer en ese tubo. Entonces, por eso se llama bola que cae. Entonces va cayendo a cierta velocidad y ya de acuerdo a estas fuerzas de flotabilidad, lo vamos a ver en el tema de 2 y fuerza de arrastre, son las fuerzas que están presentes o que se oponen al desplazamiento. Obviamente también sabemos que se tiene un peso. ¿El peso de quién? Pues de este balín. Entonces, en función a eso y de acuerdo a ciertas ecuaciones, pues nosotros podemos determinar la viscosidad de este fluido. Es decir, aquí es mu. Este de aquí es el peso específico del líquido
perdón, de la bola, y este es el peso específico del fluido. D es el diámetro de la bolita, este de acá, sobre 18 veces la velocidad con la que esta cae. Entonces, de esa manera yo puedo calcular pues la viscosidad de cualquier fluido, conociendo los pesos específicos, conociendo la velocidad y conociendo el diámetro de la bolita que cae. Y como esos, pues existen varios. Está el de tambor rotatorio, está el de tubo capilar, que es uno como el que aparece aquí. La bola que cae que acabamos de mencionar. El viscosímetro de Sidewall universal, este está muy utilizado en los laboratorios de mecánica, donde estudian este tipo de viscosidades en los fluidos. Pero bueno, regresemos. Pues esa es la forma, ¿no?, de cómo calcular. ¿Qué sistemas de unidades se tienen en la viscosidad dinámica? En la viscosidad dinámica, si utilizamos el sistema internacional, es el Newton por segundo sobre metro cuadrado. También se le puede conocer como Pascal por segundo o kilogramo sobre el producto de metro sobre segundo. ¿Cuál es el común? Este de aquí. Pascales por segundo. ¿Sale? Si nosotros manejamos el sistema tradicional de Estados Unidos o el sistema inglés o los países de habla inglesa, la forma correcta en la que normalmente lo vamos a ver es, de las dos formas, este sí no tiene distinción, ¿eh? Es el libra por segundo sobre pie cuadrado o el slug sobre pie sobre segundo cuadrado. Los que están observando aquí que, por ejemplo, en el sistema internacional, pues la unidad de la masa es en kilogramos, y en el sistema inglés, la unidad de masa es el slug. Creo que ya les había yo explicado eso. Si no, ahorita me comentan. El sistema CGS, si lo ven aquí, inclusive en el mismo texto del libro, nos dice que es un sistema obsoleto. Ese sistema obsoleto no quiere decir que ya no se utilice. De hecho, por ahí hay muchas máquinas o equipos, sobre todo de los años 60, 50, 70, como cuáles, por ejemplo, unas troqueladoras. Por ejemplo, troqueladoras, troqueles, tenemos máquinas inyectoras de plástico, muchas máquinas pues que ya son viejitas, que su unidad de la viscosidad te la maneja en Poise o centipoise. Entonces, si se fijan, pues aquí la fuerza, otro sistema internacional es el Newton, pero ya en el sistema CGS, que ya es obsoleto, pues manejaban la DINA. Por eso es que muchos carros viejos, carros esos grandes de carga, que inclusive andan mucho aquí en Hidalgo con la madera, pues son de la marca DINA, pues de ahí viene de la fuerza, ¿sale? Y bueno, ¿qué significa el sistema CGS? Pues es centímetro, gramos y segundo. De hecho, de aquí del sistema CGS evolucionó al MKS. Y ya después del MKS evolucionó al sistema internacional de unidades. Eso de manera, eso nada más como cultura general. Y bueno, justamente, ¿no? Cuando nosotros tenemos velocidades bajas, si se acuerdan del número de Reynolds, cuando el número de Reynolds era menor o igual a los 2000, nosotros teníamos un flujo laminar, un flujo de forma de láminas, eso ya lo vimos en las clases pasadas, y que nuestro perfil de velocidad que nosotros pudiéramos apreciar cuando se tiene este tipo de fluido, pues es uno tipo parabólico. Tipo parabólico. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando nosotros teníamos que el número de Reynolds era mayor a 4000? Entonces, al tener valores mayores a 4000, nosotros teníamos un flujo turbulento. Entonces, cuando teníamos ese flujo turbulento, pues fíjense, cambia muchísimo lo que es un perfil de velocidad. De hecho, es lo que les decíamos acá, miren, yo que les explicaba, que a mayor velocidad, la viscosidad caía. ¿Se acuerdan? Es decir, tiene mayor fluidez. Y aquí lo podemos apreciar.
Es decir, ya no hay tanta pérdida de energía aquí, sino que tiene mayor fluidez. Por eso les digo yo la importancia, pues, ¿no? De la viscosidad dentro de los flujos que están fluyendo dentro de una tubería. Y aquí lo podemos apreciar. ¿Alguna duda, chamacos? Ok, habla, ¿qué pasa? Mira, esa es una buena pregunta. Todo depende de la aplicación que tú quieras tener. Es decir, yo les explicaba, por ejemplo, si en una industria farmacéutica tú tienes una sustancia A y tienes una sustancia B y lo vas a meter, ese flujo lo vas a meter a una cámara de mezclado para obtener una sustancia C. Si tú tienes un régimen laminar, pues literalmente así como entra, va a salir. No sé si me explico. Entonces, no hubiera una mezcla homogénea. Pues, ¿qué es lo que se quiere en la industria farmacéutica? Pues que estos fluidos se mezclen perfectamente para que este valor, este fluido C, sea el correcto. ¿Y cómo debo de lograr eso? Pues aumentando la velocidad de flujo de ambos fluidos para generar una turbulencia. ¿Sí me explico? Sí, entonces por eso te digo, entonces, aunque te voy a ser honesto, en la industria generalmente la mayor parte del tiempo trabajas con flujos turbulentos. Es raro ver flujos laminares. De hecho, inclusive ahorita estoy tratando de pensar en alguna máquina o equipo que trabaje con fluidos laminares y entonces se me complica. Sería buscar, pero la mayor parte trabaja con fluidos turbulentos, es decir, con valores por encima de los 4000. ¿Sale, vale? Ok, ¿alguna otra pregunta, chamacos, antes de pasar a la siguiente lámina? Ok, entonces, ok, después de la viscosidad dinámica, que ya dijimos que era el valor de mu y que es de la parte más importante, pues tenemos la viscosidad cinemática, y ya les había dicho que es como una V así, como una pancita. Dice, muchos cálculos de la dinámica de fluidos involucran la razón de viscosidad dinámica. ¿Qué significa razón? Pues una división, ¿no? Un cociente. En la densidad del fluido, por conveniencia, la viscosidad cinemática se define como, fíjense que está, la viscosidad cinemática es directamente proporcional a la viscosidad dinámica e inversamente proporcional a la densidad del tipo de fluido. ¿Sale? Las unidades generalmente que tú vas a tener en la viscosidad cinemática es el metro cuadrado por segundo, que aquí lo podemos ver. Ya dijimos que la viscosidad dinámica se daba en pascales por segundo y la densidad pues no cambia, sus unidades siempre van a ser kilogramos sobre metro cúbico. Y fíjense lo que dice aquí el autor de este texto. Como la viscosidad y la densidad son propiedades de un fluido, por naturaleza, entonces también la viscosidad cinemática también es una propiedad. Es decir, las dos son propiedades de un fluido. ¿Sale, vale? ¿Qué unidades se tiene para la viscosidad dinámica? En el sistema internacional, en el SI, pues es el que acabamos de ver arriba, ¿no? En el sistema inglés o países de habla inglesa, es el pie cuadrado por segundo. Pero ahora fíjense en el sistema CGS, en el sistema obsoleto, la dinámica hablábamos del poise y del centipoise. En cambio, acá es el stock y el centistock. ¿Sale?
Entonces, pues es bueno que sepan, pues, qué son esas unidades, ¿no? Y ahorita ya sabes, una viscosidad, son unidades de viscosidad cinemática, pero en el sistema CGS. ¿Y por qué lo menciono? Porque muchas de las veces van a llegar a las industrias cuando se vayan a residencias y van a ver, pues, equipos, algunos viejitos, algunos nuevos, y en su tabla de información técnica te va a dar todos esos datos. Entonces es de suma importancia, pues, que tú sepas de qué tipo de unidad estamos hablando. Que puede ser el Centistock, el Stock, o el Poise o Centipoise. ¿Sale, vale? ¿Alguna pregunta, chamacos? Ok. Variación de la viscosidad con la temperatura. ¿Se acuerdan que les hablaba yo acá en la portada sobre los rangos de la viscosidad con respecto a la temperatura? Bueno, vamos a tocarlo. A eso se le conoce como índice de viscosidad. Índice de viscosidad, también conocido como índice de fluidez. Dice, los gases se comportan muy distintos de los líquidos, ya que su viscosidad se incrementa conforme la temperatura crece. Fíjense, la viscosidad se incrementa conforme la temperatura, acá hay una T, aquí es una T, conforme la temperatura incrementa. Caso contrario con los líquidos, habíamos dicho que conforme la temperatura aumenta, la viscosidad baja. Entonces aquí es caso completamente contrario para ¿quiénes? Para los gases. ¿Sale? Asimismo, por lo general, su cambio es menor que el de los líquidos. Es decir, que sufren menos cambios. O sea, generalmente en la viscosidad de los gases, generalmente permanece constante. En cambio de los líquidos no, porque en los líquidos sí depende mucho de la temperatura. A mayor temperatura, menor viscosidad. Pues a menor temperatura, mayor viscosidad en los líquidos. Caso contrario en los gases, a mayor temperatura la viscosidad aumenta y generalmente no cambia. El índice de viscosidad de un fluido, generalmente se conoce como una V con una letra I, nos indica cuánto va a cambiar la viscosidad con respecto a la temperatura. Es especialmente útil cuando se trabaja con aceites lubricantes y fluidos hidráulicos. Entonces, ahí les hablaba yo de una hojita técnica que te dice la viscosidad, pero también viene el valor de VI. ¿Y qué es ese valor de VI? Pues la viscosidad, el índice de viscosidad del fluido, que también te aparece un valor numérico. ¿Vale? Un fluido con un índice de viscosidad alto muestra un cambio pequeño en su viscosidad. ¿Qué quiere decir? Que la viscosidad en este caso permanece constante. ¿Con respecto a quién? Con respecto a la temperatura. Pero ¿qué sucede cuando tienes un índice de viscosidad bajo, es decir, un valor numérico aquí bajo? Entonces, en este caso, muestra un cambio grande de viscosidad con la temperatura. Es decir, aquí sí la viscosidad, aquí la viscosidad es diferente de la constante, ¿no? Así hay una variación de esa viscosidad. Dice, la forma general de la ecuación para calcular el índice de viscosidad de un aceite con un valor de BI menor o igual a 100 es la siguiente. El índice de viscosidad es directamente proporcional a la diferencia de la viscosidad cinemática de un aceite estándar a 40 grados centígrados, cuyo valor de índice de viscosidad sea 0, y que a 100 grados centígrados tiene la misma viscosidad que el aceite de prueba. Por ahí vamos a hacer un ejemplo para que lo entiendan de mejor manera. ¿Y qué es la U? Es la viscosidad cinemática del aceite de prueba, es decir, el que tú quieras probar, pero también tiene que estar justamente a esta temperatura. Y H, pues H es la viscosidad cinemática, es decir, de un aceite estándar a 40 grados centígrados con un valor de índice de viscosidad de 100,
de 100 y que a 100 grados centígrados tiene la viscosidad del aceite de prueba. ¿Qué quiere decir con esto? Que tu valor de VI no va a ser mayor a 100. Entonces, ya que tengamos un ejercicio de esto, les voy a mostrar cómo calcularlo, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante que quiero que se queden es de que tus hojitas técnicas, tus hojas técnicas que ves normalmente en los equipos o máquinas que trabajan con fluidos, ya sea líquidos o gases, también viene esta VI. Porque luego siempre tienen esa pregunta, ¿no? Cuando se van a la industria, bueno, ¿y qué chingado significa VI? Pues ya lo están conociendo. Es el índice de viscosidad. ¿Y para qué me sirve? Para ver cómo se va a comportar la viscosidad. Es decir, si su cambio es muy grande o su cambio es muy pequeño. Lo ideal es que los valores de VI sean altos. ¿Por qué quiero que sean valores altos? Es decir, valores altos. ¿Por qué? Porque su viscosidad va a permanecer, ¿qué cosa? Constante. Y voy a garantizar que el contacto metal-metal esté bien lubricado y el desgaste por fricción sea menor. ¿Sale? Con eso quiero que se quede. ¿Alguna pregunta? Paso al chat. Sale, parece que no hay dudas. Ok. Pasamos a la siguiente lámina. Y bueno, esta es otra actividad, ¿no? Esta es otra actividad que les pedí, que espero ya que lo hayan avanzado. Y se tiene pues la viscosidad del tambor rotatorio. Esa viscosidad del tambor rotatorio, de hecho, eso es lo que hizo Newton. De hecho, él es el que trabajó en este viscosímetro de tambor rotatorio. Por ahí yo les sugiero, métanse a YouTube y vean cómo funciona. Pero eso es lo que hizo Newton para establecer esta ecuación que ya todos ustedes lo conocen. La viscosidad es la ecuación de la viscosidad de Newton. Hay otros, el viscosímetro de tubo capilar. A esto se le conoce como capilaridad. Esto lo vamos a ver en el tema número 2. Ya lo van a ver. Ahí vamos a tocar este tema y ejercicios con tubos capilares. ¿Para qué se utilizan los tubos capilares? Pues tienen dos funciones. La primera y la más principal es conocer la velocidad, pero también te sirven para conocer la viscosidad. Esa es la función de los tubos capilares. ¿Sale? Vayan tomando nota. El viscosímetro de bola que cae, pues es justamente la que les acabo de explicar. Y el viscosímetro de Sine-Volt universal, este es el menos preciso para mí, ¿eh? Es el más, menos preciso. Y bueno, regresando al viscosímetro de bola que cae, pues ya les expliqué, ¿no? Si yo tengo un fluido X y quiero saber su viscosidad, pues no es otra cosa más que ese fluido lo coloco en un recipiente parecido a los ¿cómo se llaman? En el laboratorio de química, matraz, no se llama matraz, no sé cómo se llaman sus fluidos, son como cilíndricos. Y le dejas caer esta bolita. Entonces esa bolita, al momento, fíjense, y entiéndase que si la bolita cae demasiado rápido, si cae demasiado rápido, ¿qué sucede con la viscosidad? La viscosidad es, ¿qué cosa? Baja. Pero si esa bolita tarda en caer, de acuerdo a su distancia, profe, ¿cómo puedo calcular la velocidad? Pues tan sencillo. La velocidad es igual a la distancia sobre tiempo, ¿sí o no? Es decir, yo voy a medir el tiempo de en lo que cae la bolita hasta que llega a un punto final. Entonces voy a conocer esta distancia no sé, en centímetros y voy a medir el tiempo desde que impacta hasta que llega al final. Para eso se emplean sensores. Con eso yo puedo conocer justamente la velocidad y conociendo el peso específico de la bolita y el peso específico del fluido, pues puedo conocer fácilmente la viscosidad de este fluido muestra. ¿Sí me explico, chamacos? ¿Sí están o no están? Profe. Sí, profe.
¿Qué onda? ¿Puede volver a repetirlo, porfa? ¿Qué repito? Lo que dijo Todo. del tubo. Lo que dijo del tubo. Mm, a ver. Dejen pues su celular, señorita. A ver, déjame volver a borrar esto. Concéntrense en lo que estamos y ya está ven en sus celulares. A ver. Yo les decía que un viscosímetro que generalmente se tiene en los laboratorios es este, ¿no? Este fluido muestra es un aceite X cuya viscosidad desconoces. No sabes qué viscosidad tiene y para ti es importante conocerlo. Entonces, este fluido, este aceite X, se coloca dentro de un recipiente, un recipiente cilíndrico, completamente cilíndrico. En la parte superior tiene un punto de acceso donde aquí tenemos una bolita de metal cuyo peso específico tú vas a conocer. ¿Y de qué depende? Pues del tipo de aleación del metal y que ya está establecido de acuerdo al fabricante. Entonces, al momento que la bolita la dejas caer, al momento de que impacta la superficie libre del fluido, vas a empezar a medir el tiempo. El tiempo inicial con respecto a cuando llega al límite, un tiempo final. Al recorrer esta bolita que tú estás viendo aquí, tú vas a poder conocer justamente con la distancia. ¿Cuál distancia? Pues la estandarizada que tú ya sabes aquí, supongamos, no sé, 10 centímetros. Ahora, tú vas a medir el tiempo desde que impacta hasta cuando termina. Entonces, de esa manera tú vas a conocer la velocidad de esta pequeña bola, de cómo va cayendo. Es decir, vas a conocer acá en la ecuación este dato. El peso, pues es el peso específico de la bola, de este metal, de esta bolita metálica. Y el peso específico del fluido, pues es el peso específico justamente del fluido muestra. ¿Y de qué depende? Ya lo habíamos dicho que el peso específico es directamente proporcional al producto de la densidad por la gravedad. Entonces vas a conocer esos datos. Y el diámetro, ¿cuál que es el diámetro? Pues justamente el diámetro de la bolita que está cayendo. Entonces de esa manera tú puedes calcular justamente la viscosidad dinámica. Profe, y que si no conozco la densidad del fluido, que no conozco del tipo de fluido que estamos manejando, generalmente les repito, todos los fluidos, sobre todo los empleados en las empresas, en las industrias, generalmente ya está tabulado, ya está establecido. Pero bueno, que la forma en cómo se hace es por medio de estos instrumentos. Les decía, ese de tambor rotatorio, pues el que hizo Newton. El de tubo capilar, esto lo vamos a analizar en el tema 2 porque maneja presiones. ¿Sale? Entonces aquí está la hidrostática. Entonces por eso lo vamos a ver en el tema 2. Y la bolita que cae, pues es este. Y el de Steinbolt, que yo les decía que para mí es el menos preciso, pero más sin embargo es más usado por su facilidad. Sí, me expliqué. No sé quién preguntó. Sí, profe, gracias. Dale, Profe, la, a ver, la habla. fórmula que, la fórmula que puso ahí de D sobre T, arriba es el diámetro sobre el tiempo o era distancia sobre el tiempo. Sí, esta es distancia. La Es velocidad, distancia. distancia, Y esa es para saber la velocidad con la que caen, ¿no? efectivamente, distancia sobre tiempo. Ese es para conocer justamente la velocidad. Y Distancia se entonces la que, mide en metros y tiempo en segundos. ¿Qué pasó? pero comentó otra que mencionó el diámetro de la bola.
Entonces esta, la que está acá abajo, la como la 2,10. Esta. La... ¿cuál? No, no. Ah, De ya. hecho, el viscosímetro de la bola que cae es esta es su ecuación, esta, ya deducida. ¿Cómo la deducen? Pues a través de las cargas que están presentes, el peso de la bola, la fuerza de flotación, FV, esto lo vamos a ver en el principio de Arquímedes, también en el tema 2, y la fuerza de arrastre también lo vamos a ver. También les voy a explicar qué significan estas dos fuerzas. ¿Sale? Pero esto lo vamos a ver en el tema 2. Ahorita no los quiero hacer más bolas. Ok, profe, está muy bien. Sí, ya después, de hecho, inclusive si eres atento aquí, te vas a dar cuenta que en realidad está haciendo un análisis estático. Es decir, el peso es un valor positivo y estas que se contrarrestan o van hacia arriba, pues son valores negativos. Negativos. Exactamente, en final de cuentas esto una ecuación de equilibrio. Y esto lo vieron en estática, es cuando hacían fuerzas en X, fuerzas en Y, etcétera. ¿Se acuerdan? Ok. Sale. Y lo del peso específico del fluido muestra, dijo que era el que venía ahí en tablas, ¿verdad? Así es, Ok, ok, muy bien. sale. Ok, entonces, por ejemplo, la tabla de sus apéndices, la tabla B1. Ojo, aquí te está manejando una presión y una temperatura. No significa, ojo, ¿por qué? Porque van a decir, ok, profe, entonces, la viscosidad dinámica, mu, siempre va a ser el mismo para este tipo de, por ejemplo, hablemos de la gasolina. Si nosotros lo vemos, su viscosidad dinámica es igual a 2,87 por 10 a la menos 4 pascales sobre segundo. Van a decir, profe, ¿siempre va a ser la misma? No, va a ser la misma siempre que se encuentre en esta condición. A una presión atmosférica, que generalmente es a nivel de mar, que equivale a 101.325 kilopascales. A una temperatura ambiente de 25 grados centígrados. ¿Sale? Entonces, por eso decía yo aquí, en la tabla B1 ya aparece la gravedad específica, que es SG. A unos libros aparece como CSG, otros aparece como en el de termodinámica del CENGE como eje GE. Entonces es lo mismo. Ya saben que la gravedad específica pues me ayuda a mí a determinar qué cosa, el, el peso específico de una sustancia X. Tanto el peso específico como la densidad. Entonces, por eso aquí ya también aparece el peso específico, también te aparece la densidad y la viscosidad dinámica, así como la viscosidad cinemática. Todas ellas, pues ya las acabamos de platicar. ¿Alguna pregunta con esto, chamacos, con respecto a esa tabla? Mm, ¿No? no, profe. Va que va. Obviamente esto es en el sistema internacional, en el SI, y acá aparece arriba, ¿no? También tenemos la misma tabla para el sistema inglés. Ahí la presión atmosférica estándar es de 4,7 psia. Van a decir, ¿qué chingados el psia? El psia es PSI, ya lo saben, ¿no? Es la cantidad de libras por pulgada cuadrada, es una presión. Pero la letra A significa absolute, es decir, presión absoluta. Va a haber ocasiones que van a ver el valor del psi, que también son unidades de presión, pero este viene de la letra inglesa gauge o gauge, es decir, bueno, que se puede entender como medido o medida, es decir, la presión manométrica, manométrica. ¿Sale? Pues aguas con esa, la letra A,
y la letra G, después de la terminología PCI. De hecho, se los voy a volver a recordar en el tema número 2, porque ahí, ¿qué es presiones? Ahorita se fijan, no estamos metiendo con presiones. Estamos hablando únicamente de propiedades de los fluidos y conceptos introductorios. Ya cuando nos metamos al tema número 2, que tiene que ver, ya les había dicho, toma 2, con la hidrostática, ahí sí tiene que ver el uso de manómetros, el uso de las presiones absolutas y esto, ¿no? De valores de psia y psig. ¿Sale? Y bueno, propiedades comunes de aceites lubricantes derivados del petróleo. Igual, sistemas hidráulicos automotrices, como por ejemplo los frenos de sus vehículos, también tienen bajo estas condiciones, ojo, bajo estas condiciones de temperatura, ¿vale? Entonces tenemos una gravedad específica, ya les había dicho que es una SG. Tenemos en lo que es la viscosidad cinemática, tanto en el sistema internacional como en el sistema inglés. También tenemos, en este caso, a distintas temperaturas, también en el sistema internacional y en el sistema inglés. ¿Y qué aparece aquí? El índice de viscosidad. Ese índice de viscosidad ya lo habíamos mencionado, aparece como una IV, que es lo que acabo de explicar hace rato. Y bueno, y también se tiene pues sistemas hidráulicos de máquinas, herramientas, de carga ligera, de carga media, de carga pesada y otros empleados en temperaturas bajas o temperaturas extremas, ¿vale? Entonces ahí si se fijan, pues lo mismo, puedes determinar todos los distintos valores de la viscosidad cinemática, tanto en el sistema internacional como en el sistema inglés, a distintas temperaturas. Profe, ¿y por qué aparecen distintas temperaturas? Porque les acabo de explicar. Una cosa es que el equipo esté parado, esté detenido a temperatura ambiente y que después de cierto tiempo llegan a un equilibrio térmico. Entonces, por eso cambia los valores de la viscosidad cinemática. Es decir, tú conociendo la viscosidad cinemática, conociendo la densidad, tú puedes conocer ¿quién? La viscosidad dinámica. ¿Cómo lo sé? Porque lo vimos aquí. ¿Sale, vale? Es decir, tú puedes conocer la viscosidad dinámica, es directamente proporcional a la viscosidad cinemática por la densidad. Por eso les decía que estas dos van de la mano, al igual que el peso y la masa. También van de la mano. ¿Sale, vale? Hay otras, profe, y vas a decir ustedes, bueno, ¿y qué sucede cuando hay una variación de temperatura? Es decir, que ya no está tabulado, que ya no hay tablas. Bueno, también en el libro te aparece esto. Por ejemplo, te aparece en la columna inferior, perdón, sí, en las abscisas, me parece ordenada, abscisas, lo que es la temperatura, desde menos 10 grados centígrados hasta 120 grados centígrados. Por ejemplo, el SAE 10, este es un ejemplo, el SAE 10. Quiero conocer la viscosidad dinámica del aceite SAE 10, no sé, digamos a 60 grados, a 60 grados centígrados. Entonces no voy a encontrar yo ahí la tabla, ¿no? Pero sí tengo esta gráfica. Entonces yo me posiciono en... A ver, pantalla. Vamos a... Yo me posiciono en estos, ¿no? En los 60 grados centígrados. Entonces trazo una línea. Bueno, ya está trazada ahí. Caray, ahí ya al final me falló. Pero está aquí. ¿Sí ven? Entonces busco la línea del SAE 10, que es esta. ¿Vale? Pues de aquí yo ya trazo otra línea horizontal para acá.
Entonces, me está diciendo que es un, si son aquí 8, 6, 4, 2, sería aproximadamente igual a 0.8 por 10 a la menos 2. ¿Qué cosa? Pascales por segundo. Otro ejemplo. Les piden a ustedes calcular la viscosidad de la glicerina. La viscosidad de la glicerina. ¿A qué temperatura? Vamos a suponer a temperatura de 50 grados centígrados. A 50 grados centígrados. Entonces me posiciono, busco aquí la temperatura, está entre 40 y 60, pues está aquí no, 50 grados. Entonces trazo una línea recta otra vez hacia arriba, sobre esta línea, y busco la curva de la glicerina. Aquí aparece la glicerina y te aparece la flechita, ¿no? Quiere decir que es esta. Entonces, impacta aquí, trazo una línea por acá, y entonces es aproximadamente igual a C62, sería como de punto 4.35 por 10 a la menos 1. ¿Qué cosa? Pascales por segundo. ¿Sí me expliqué cómo usar esta gráfica, señores, señoritas? No, profe, yo en la línea de viscosidad dinámica ya no entendí por qué sacaba esos valores, por ejemplo, el 0.35 y el 0.8. O Ah, sea, ok, lo de la mira. línea sí, pero esos valores ya no. Mira, por ejemplo, bueno, a ver, acercar. Observa aquí. ¿Sí ves la manita? Sí, Ok. Te fijas aquí, hay una llave. Te dice que desde aquí hasta acá, el valor que aparece de este lado aquí, lo vas a multiplicar por 10 a la menos 1. Entonces yo observo, va de forma decreciente, 8, 6, 4, 2. Entonces, a la mitad de esa, entre 2 y aquí, entre esta llave, va 1. Entonces, a la mitad va a ir 1. Entonces yo digo que es punto 35, punto 4, porque está muy por debajo del valor de 1. Obviamente yo que utilicé pues a ojo de buen cubero el la- tantiómetro, el tantiómetro, dijo el Inge Noé. Pero ya si tú utilizas una regla, algo más sólido, pues puedes dibujar bien la línea. ¿Sí me órale. explico? Sí, sí, ya lo entendí, profe. Sí, entonces pues aquí se alcanza a ver, ¿no? De los valores de cómo disminuyendo 8, 6, 4, 2. Y aquí es donde dices tú el tantiómetro. Y bueno, esta gráfica, pues si se fijan, es para distintos fluidos como el combustóleo, el SAE 30. Se fijan, estos SAE 30 es lo que les decía hace rato, son aceites monogrados. ¿Qué significan aceites monogrados? Que permanecen pues constantes su viscosidad. En cambio, la viscosidad es multigrado, pues su viscosidad va a variar con respecto a la temperatura. ¿Sale? Y pues hay varios, pues, está el combustóleo, el petróleo crudo, aquí te aparece la SG. Ojo, fíjense, aquí aparece una GR. Entonces, es gravedad específica en inglés o gravedad relativa en español. ¿Vale? Entonces es lo mismo, de punto 86, el petróleo crudo, la salmuera, el queroseno, el mercurio, y así otras sustancias. ¿Vale? Deja ver quién toca, chavacos, aguántenme, un minuto. Bueno, ¿cómo son? Cómprate una de las 10.
Ya estoy de vuelta. ¿Alguna duda, chamacos? Ahí de la caja azul. Ok, 5 pues. Ajá, ok, entonces, yo creo que no tienes dudas cómo usar esta tabla, ¿verdad? También existe para el sistema inglés. Lo mismo que les acabo de explicar, pero ahora para el sistema inglés. ¿Vale? Entonces no creo que tampoco tengan dudas. El principio de funcionamiento es exactamente lo mismo. Y bueno, actividades, traer copias de los siguientes apéndices. Apéndice A, apéndice B, C, D y el K. Y bueno, pues ya vienen los ejercicios, chamacos. Entonces, los ejercicios no los alcancé a subir el día de hoy. Entonces yo creo que son las 3:14. La siguiente clase, ¿qué día tenemos clases, señoras? Deja ver mi horario. El próximo martes. ¿Cuándo? El martes, profe. Sale el martes. Ok. Prácticamente el martes vamos a dar un repaso a estos ejercicios. Y ya veo, si alcanzamos a terminar el martes, hacemos el examen en la siguiente clase, que no sé qué día sea. Y si no, pues lo dejamos, pues ponemos otro ratito más, no importa. Ahorita, también les preparé otros ejercicios. A ver, presentar una ventana. A ver. Estos ejercicios que también los voy a colgar ahorita. Estos ejercicios pues tienen que ver con las conversión de unidades o conversión de unidades, por ejemplo, cómo convertir de 1.8 gramos sobre centímetro cúbico, que es densidad, a kilogramos sobre metro cúbico. Cómo convertir 10 metros cúbicos a pies cúbicos, que son unidades de volumen, unidades de velocidad, etcétera, etcétera. Por ejemplo, acá, unidades de peso específico, unidades de volumen. Por ahí también tengo, por ejemplo, unidades de energía, sobre unidades de tiempo para que te den la potencia. BTU, que también son unidades de energía, sobre unidades de minuto. Y para eso les agregué también esta tabla con equivalencias. Si ya lo reconocieron, pues es el que viene en el libro de termodinámica, en sus páginas de contraportada. ¿Vale? Entonces, también esto se lo voy a colgar. Ya por la siguiente clase sí necesito que ya lo tengan resuelto para atender dudas, pues, ¿no? ¿Sale, vale? Ahora sí, preguntas. Dice, en el examen viene tablas. Pues en realidad tus tablas debes de traer tú físicamente. En realidad tú en la hora del examen, pues vas a tener un tiempo determinado y vas a decir, yo te voy a preguntar, por ejemplo, ¿sabes qué? Dame la viscosidad, no sé, del aceite SAE 30 a 35 grados centígrados. Y tienes que ponerme la respuesta. O, por ejemplo, te digo yo, ¿sabes qué? Dame la densidad del agua a 80 grados centígrados. Les digo, en realidad no está difícil porque nada más es saber usar las tablas. ¿Sale? Y por ahí uno que otro ejercicio que les voy a dejar. Dice Aislinn, Entonces, Adriana, dice más o menos que ahí no entendí. ¿Qué pasó? Habla. Es que estaba... Si quieres, hola, habla. Va primero esta Adriana y ya luego ¿cómo te llamas? Angélica. Michelle. Venga. Que estaba explicando lo de las tablas y me quedé como con una pequeña duda. ¿Pero ya la resolviste o aún persiste? No, ya la resolví. Gracias. Sale. Ahora sí, Mendoza, dime. ¿Vamos a imprimir otras nuevas tablas para el examen o con las que tenemos ahí en las de las diapositivas que imprimimos? No, ya no es necesario volver a imprimir, inclusive con las que ustedes
Yo les decía, el libro al final que les pasé o que les cargué en la plataforma, ustedes pueden imprimir esas cosas sin problema usarlas, para eso son. No hay necesidad de volver a imprimir. ¿Sale, vale? Gracias, profe. Ujú. ¿Alguna otra duda, chamacos? Bueno, entonces, dice, profe, el ensayo qué debe de llevar los instrumentos para medir la viscosidad. Pues acuérdate que las características de un resumen son ya específicas. Y cuando hablo de ensayo, pues también tiene unas características, de cuáles, desde la introducción, el desarrollo, las conclusiones. Entonces, por eso tienes que meterte literalmente el libro de metodología, por eso quiero ver cómo andan en esa parte, de cómo entregan los ensayos, ¿no? Si lo entregan nada más así a lo loco, pues vale una calificación. Si lleva la estructura formal de un ensayo académico, pues adelante también tiene otra calificación. Por eso quiero ver cómo andan. Es que en realidad les digo, yo a ustedes nunca les he dado clases, no sé cómo andan en esa parte, entonces es lo que voy a estar evaluando. Que si utilizan la normativa APA, que si no la utilizan, que si consultan páginas de Wikipedia y cosas de ese tipo, pues también no es bueno. Y ya creo que eso se había comentado, ¿no? Profe, de los instrumentos solamente quiere de los que nos enseñó ahorita o cuántos tienen que ser. No, nada más los que aparecen ahí en la diapositiva. Lo que pasa es que son 4 los principales. Nada más de Ok, esos. El ok, ensayo, en su libreta, y perdón, Omar, ¿qué para, más? para qué ya se entregará. Pues En eso sí no. acuérdense que es el día de la evaluación. De hecho, por ahí en el Classroom, si se fijan, creo que lo dejé abierto para el viernes. Déjenme revisar el Classroom. Pero si no me equivoco, ya por ahí yo ya les dejé la fecha para que límite para subir esas actividades. Por eso, independientemente de que si se haga la evaluación la próxima semana o no el examen, ustedes ya deben de cargar en la plataforma las tareas del tema 1. Déjame ver. ¿Son de qué grupo? ¿Del G o del H? Del G. Del G. Creo que fue para el 2 de septiembre. Trabajos en clase, dice ahí que está para el 2 de septiembre, antes de las 5 de la tarde. O sea, tienes una semana más. Profe, ¿El ensayo para cuándo, profe? Perdón. El 2 de septiembre hasta las 5 de la tarde. Órale. No, que va. Pero ya voy a recibir todo, todo tu portafolio, Sí, desde todo lo que hemos estado viendo. sí, ya todo lo anterior. Entonces, ¿por qué? Porque yo había programado que para de hoy en 8 literalmente hacemos examen, pero les digo, si no alcanzamos a ver los ejercicios que les tengo preparados, pues no importa, lo pasamos para el martes, creo que sería martes 8 de septiembre, no lo sé, ya dependiendo cómo nos vamos acomodando. ¿Vale, vale? Vale. Va. ¿Alguna otra pregunta, chamacos? ¿El ensayo en la libreta? Sí. No, dije que no. profe, y entonces el ensayo es de esos 4 viscosímetros. Simón. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Ojo, no hagan el ensayo nada más así por hacer, sino que por eso es ensayo, porque tú tienes que intentar entender cómo funciona y tratar de describirlo, por eso dice de este desarrollo del ensayo. Si fuera un resumen, pues literalmente vas a copiar lo que dice en el libro del MOD, pero no, la intención de esto es que entiendas cómo funciona. Así como te acabo de explicar la bola que cae, así con nosotros. Pues digo, si hay necesidad de que veas un video en YouTube, adelante, hazlo. Ya yo lo voy a leer con calma. Profe, ya me surgió otra duda.
Sale. Para el portafolio de evidencias, ¿tienen que ser 4 páginas por hoja o puede ser una por hoja? Espérame. Otra vez, dime. Para el portafolio de evidencias, ¿tienen que ser 4 páginas por hoja o una por hoja? No, me gustaría que fuera una por hoja para que sea legible. O sea, que yo pueda leerlos, que pueda. ¿Por qué? Porque si pones 4, de por sí estoy ciego, ahora imagínate leer así, pues no. De preferencia. No, de hecho, no de preferencia, sino más bien una hoja por hoja, va la redundancia. No sé si me explico. Sí, profe, gracias. Sale, ¿vale? ¿Alguien más? Bueno, entonces de mi parte el día de hoy sería todo, chamacos. La verdad, yo también ando cansado, ya los entiendo. Hoy los miércoles me toca dar clases de las 10 a las 12 tuve que seguido, y luego tuve una reunión de 12 a 2 y ahorita con ustedes de 2 a 3 y media, pues ya como que dijo alguien, las pompis ya como que se quejan. Entonces vamos a pararle, vamos a pararle un ratito y estirarse, ya no sé si vayan a tener sus clases, no sé, pero yo ya terminé. Y ahorita voy a poder trabajar sobre los ejercicios que les voy a mandar. Espero yo cargarlos entre hoy y mañana, ¿sale? Ahora te va, profe. Así quedamos. Sale, Omar, entonces cuídense Gracias, mucho. profe. Sale, Itzel, cuídense mucho y igual si se van presentando dudas de las actividades, de los trabajos, escríbanme ahí en el Classroom. Generalmente yo tengo activado en mi teléfono las notificaciones, entonces si alguien hace una pregunta o comentario, pues trato de responderle a la brevedad. ¿Sale, vale? Bueno, Gracias, profe. entonces, sale, nos vemos chicas, chicos, nos vemos, un abrazo a todos y pues a darle a las otras materias y a la mía también porque no se vayan quedando atrás, vayan dándole los ejercicios, perdón, a las tareas, porque si no, pues van a dejar para un día o para otro y pues va a estar mal eso. ¿Sale, vale? Entonces, si alguien tiene alguna duda, puede quedarse todavía aquí en la transmisión del chat, pues, en la reunión. Y los que no, pues ya se pueden desconectar, ¿sale? Nos vemos. Bye, bye. ¿Qué pasó, Chávez? No, nada, profe. Solo se activó el micrófono. Hasta luego, profe. Sale, nos vemos, cuídate, pórtate mal.